Buenos días y bienvenidos al webinar de cómo crear presupuestos paramétricos. Somos Xavier Folk y yo misma María Villegas, que somos del Departamento de Soporte Técnico y Formación y seremos quienes os enseñaremos cómo funciona todo esto y las ventajas que tendréis de poderlo aplicar. Os paso de seguida a mi compañero e iremos haciendo. Al final de la sesión daremos paso a que vosotros nos podáis hacer preguntas y poder solucionarlas. Pues hasta ahora. Hola, buenos días a todos. Vale, os voy a compartir mi pantalla y así veremos lo que vamos a hacer durante esta siguiente hora. Vamos a hacer esta presentación explicando básicamente tres paquetes de conceptos. Lo que es la herramienta vinculación, lo que es un capítulo de paramétricos puro y duro y cómo funcionaría también un capítulo paramétrico con elementos BIM. Para hacer esto, yo lo que voy a hacer es voy a trabajar sobre un presupuesto que me crearé con el TCQ. Simplemente me voy al programa. Lo abro, me voy a crear un archivo nuevo para ir trabajando, ir haciendo todo, para que veáis que no tengo nada aquí guardado, nada en la manga. Voy a crearme un fichero que le voy a llamar paramétrico. Y luego dentro me voy a crear una obra le llamo ejemplo de vinculaciones y paramétrico. Lo que voy a empezar para trabajar es, me voy a crear algún capítulo para ir ordenando lo que sería esta presentación. Añado el capítulo 1 y le voy a decir 01, que serán movimientos de tierras. Y aquí voy a empezar a ponerme un par de partidas de obra. Por ejemplo, una partida de obra que la voy a llamar excavación, que será el metro cúbico. Voy a decir que esto va a ser la excavación de las tierras. Y le voy a poner una medición de 450 de forma directa. La siguiente partida que voy a crear van a ser unas zapatas. Zapata cimentación. Todo esto lo estoy haciendo ahora al vuelo, creándolas directamente en el TCQ. Vosotros, si queréis usarlas, podéis usar de banco de precios, podéis usar de otros presupuestos, pero yo lo que voy a hacer para que veáis que lo estoy haciendo desde cero es crearme estas dos partidas. La primera de excavación le he puesto 450 metros cúbicos, es una medición directa. En lo que son zapatas voy a decirle, pues zapata 1 va a ser de 1,50 m por 1,50 m por 0,90 de profundidad y vamos a tener 4 y vamos a poner también aquí un módulo de lo que será zapata 2 de 1,80 m por 1,80 m por 1 metro de profundidad y aquí vamos a ponerle 2 por tener algunos números para empezar a trabajar. Entonces vamos a intentar hacer esta vinculación de estas dos partidas de excavación y zapatas. Vamos a sacar unas tierras y vamos a que, digamos, corresponderán con esta excavación y estas zapatas y vamos a poner una partida de transporte de tierras. Transporte de tierras en metros cúbicos, transporte a vertedero o cualquier otro lugar de destino. Y entonces a mí me interesa vincular lo que son la medición de la excavación, las zapatas con esta opción de transporte. Yo lo primero que hago es me voy a la medición, clico sobre la medición de la primera partida, le doy al botón derecho, voy a pedirle que copie el vínculo de medición y me voy a la partida 3, la de transporte, y voy a decirle que en la medición me la pegue. Como ya podéis observar, aquí ha habido ya un par de cosas que se han generado, que es que la medición origen nos la ha marcado en color azul y la medición en destino nos la ha puesto con un fondo de color amarillo. Significa que justificados. Voy a copiarme también de la misma operación con lo que es la medición de las zapatas.
Voy a decirle que quiero copiar el vínculo de medición y me vengo aquí y pego el vínculo de medición y fijaros que ya tengo vinculados a la partida de obra de transporte los 450 de excavación y los 14,58 de zapatas. Si yo hago doble clic sobre la medición donde ha sido el destino de la vinculación, vemos que nos aparece estas mismas cantidades, nos aparece con un color azul, un poco a imagen y semejanza de los links de Internet. Nos está diciendo el camino ordinal de donde tenemos esta partida y nos dice también el código de la partida de obra, de manera que nosotros siempre vemos de dónde viene esta medición que hay aquí. Lo que hemos hecho ha sido primero vincular, pero esto hemos vinculado, se nos ha ido acumulando todas las mediciones en las mediciones detalladas, pero aquí podemos seguir trabajando el presupuesto, es decir, no vamos a dejar bloqueado estas mediciones detalladas, sino que podríamos ponerle, por ejemplo, si le hacemos un porcentaje a origen, yo puedo ponerle un porcentaje a origen que le voy a llamar esponjamiento, lo he hecho clicando con el botón derecho sobre la casilla, esta casilla que está sobre la columna T, y este porcentaje a origen, pongo el foco en la casilla y le pongo que esto va a ser un esponjamiento. Y le pongo un porcentaje, ya está preparado y fijaros ya que me calcula ese porcentaje en función de las dos mediciones que teníamos anteriormente y en cuanto le doy a aceptar yo voy a tener este 603 que es el resultado de la medición. Como tenemos las partidas vinculadas, evidentemente si yo ahora a estos 450 de excavación de las tierras le pongo que van a ser 550, lo estoy cambiando directamente. Nos hace la actualización hemos cambiado la medición de la línea 1, nos actualiza la medición de la línea 3. Igualmente podemos hacer lo mismo si en vez de 4 zapatas que le habíamos puesto, le ponemos 10 zapatas y actualizamos estas mediciones. Automáticamente la vinculación va a hacer el recálculo y si entramos en los detallados vemos que ya coinciden exactamente las dos líneas de medición. Además de que podemos nosotros seguir manteniendo las ventajas de poder añadir las líneas que necesitemos de una forma manual. Con lo cual, cada vez que cambiemos una de estas cantidades, se nos va a actualizar. Una cosa que es interesante, y vosotros ya veis que en color azul, un azul bold, nos marca que esto es el origen de una medición detallada. Podemos ver a dónde está esa medición detallada. En este caso es muy fácil porque tenemos solo 3 partidas, por lo tanto, más o menos sería relativamente fácil hacer doble clic sobre unas y ver el origen de la medición, pero yo puedo hacerlo al revés también. Viendo el origen, quiero saber el destino de dónde va a ir esta medición. Si yo me pongo encima de la medición que está vinculada y le digo localizar líneas vinculadas, él me va a decir, fijaros, me va a decir el camino ordinal y en qué línea de presupuesto está vinculada esta medición de 550. Me está diciendo que está en el 0101003. Ya sabéis, esto es el camino ordinal del presupuesto, 01 presupuesto, 01 movimientos de tierra, la línea 3 del presupuesto. De manera que aquí vemos origen-destino y desde la casilla de destino siempre podemos ver el origen de las vinculaciones. También antes de seguir con la siguiente parte, os estamos haciendo lo que serían los puntos 1 y 2. En casilla de medición origen vamos a copiar el vínculo, en la casilla de medición final pegamos el vínculo. Os enseño también esta opción de menú que es la de visualizar y clonar la vista, que ahora veremos para qué lo podemos usar. Si yo hago aquí a visualizar y clonar vista, lo que hago es exactamente copio mi presupuesto de manera que yo podría ir trabajando con las dos pantallas a la vez, arrastrando de un lado a otro. Porque una de las formas, ahora lo que hemos hecho ha sido copiar y pegar con el menú contextual, pero yo podría también, por ejemplo, si me vuelvo a transporte, voy a borrarlas para que lo veáis. Borro las dos mediciones que hemos hecho. Yo podría también, desde esta vista clonada, venirme aquí a esta de 550. Voy a decirle que esto abro mi medición detallada de transporte. Esta medición detallada es de esta ventana de presupuesto, pero yo puedo venir aquí a excavación y ahora decirle, fijaros que lo que hago yo es arrastro
Estoy en la ventana de la izquierda, pincho sobre la medición, arrastro y estamos haciendo lo mismo que antes habíamos hecho con el menú contextual. Esto va a ser útil cuando tengamos que copiar y vincular mediciones en capítulos diferentes del presupuesto, de manera que en una de las pantallas tenemos el origen y en la otra vamos a tener el destino. Siempre también lo he arrastrado directamente a la ventana de mediciones detalladas. Quiero volverle a poner el porcentaje, pues puedo volver a porcentaje, puedo volvérselo a poner para tener el cálculo que realmente necesitamos. Siguiendo con el PowerPoint, ya os he explicado el tema de dentro de las mediciones detalladas, ver el camino ordinal de la vinculación, ver dentro del origen de la vinculación dónde están localizadas las líneas y en qué partes del presupuesto están. Y evidentemente ya también hemos comprobado que al cambiar cualquiera de las mediciones vamos a actualizar el presupuesto se va a actualizar automáticamente. Seguimos con la parte 2D, vamos a ya crear los capítulos paramétricos. La creación de los capítulos paramétricos es una operación que se realiza en dos pasos. Primero, lo que hacemos es, dentro no de la vista clonada, sino de la vista general del presupuesto, pues nosotros lo que podemos es añadir un capítulo nuevo. Vamos a llamarle a este capítulo 02, capítulo paramétrico. Capítulo paramétrico. Vale. Me dice que ya el código ya existe. Paramétrico, lo vuelvo a crear. Y el segundo paso es con el botón derecho sobre el capítulo paramétrico, editar capítulo, y fijaros que aquí aparece un check que es apartado para parámetros. Esto, espera un momentito que he cerrado. Vale, fijaros que voy a volver a poner la vista en clon. Recordar visualizar, clonar vista. Fijaros que este capítulo paramétrico, en el momento que hemos hecho la segunda operación de crearlo como paramétrico, nos ha puesto un engranaje. ¿Qué significa esto? Que digamos va a ser un capítulo que si nosotros deseamos podemos obviarlo a la hora de hacer las impresiones para que no se imprime, simplemente va a ser un capítulo de trabajo. Vale, yo me vengo aquí y lo que puedo hacer es crearme algunos códigos de partida. Fijaros que a diferencia, pongo el primer capítulo, a diferencia de un capítulo estándar de TCQ, que tiene una casilla de precio, no le hemos puesto precio, en este caso ahora no nos importa mucho, el precio lo podríais poner de base de precios, de base de referencia, de otros presupuestos, no los he tocado porque me interesa que veáis cómo trabajo con las mediciones. Fijaros que en el capítulo paramétrico aparece descripción, medición y notas, en cambio en los capítulos normales aparece descripción, precio y medición. Como va a funcionar como parámetro, no necesitamos ningún precio de ningún tipo. Vamos a completar habitación, por ejemplo, vamos a completar unos parámetros. Habitación 1, voy a ponerle que esto va a ser metros cuadrados. Superficie. Habitación 1. Y vamos a decirle que la habitación 1 tiene 10 metros cuadrados. Habitación 2 en metros cuadrados. Esta va a ser, por ejemplo, 8. Habitación 3, ponemos metro cuadrado. Esta le pondremos 6. Vamos a poner, por ejemplo, un baño en metros cuadrados. Superficie va a ser un baño de 5. Vamos a poner una cocina de 8 metros. Vamos a ver también alguna cosa que no sea todo metro cuadrado. Vamos a poner habitación 1, vamos a ponerle el perímetro, por ejemplo. Esto ya sería una unidad lineal y esta, por ejemplo, vamos a poner que sea pues 18 metros de perímetro. Metro lineal. Esta le pondremos que hace 15 y
Baño, me dice que ya está copiado. Vamos a ponerle baño peri. Aquí le vamos a poner 10 y también podríamos ponerle otro tipo de cantidades o de parámetros como por ejemplo altura libre. Entre plantas, vamos a poner que esto es 250. Aquí podríamos ir poniendo todo aquello que más o menos de un proyecto básico podemos sacar de una forma rápida. Es una lista, fijaros que esta lista la he escrito tal cual creando las partidas de código. Entonces vamos a, están dentro de lo que es el capítulo paramétrico, voy a crearme, por ejemplo, otra capitulito que van a ser, por ejemplo, le vamos a llamar pavimentos y revestimientos. Y, por ejemplo, lo vamos a dar aquí, voy a poner una primera partida que va a ser un techo cocina. Vamos a ponerle en medición y ahora ya voy a empezar a generarme los parámetros que necesito. Por ejemplo, este techo cocina puedo sacarlo fácilmente. Me voy a la parte de la vista clonada y me arrastro, perdona, se ha creado techo cocina, metro cuadrado. Ya lo tengo, me voy a la parte de mediciones detalladas y este techo cocina lo cojo de la vista clonada y me lo arrastro aquí. Ya lo tenemos. Podríamos también, por ejemplo, si fuese un techo de placas de escayola, nos interesaría igual también coger lo que sería los metros cuadrados del techo placa de escayola del baño. Por ejemplo, ya veis que ya las mediciones de origen se ha puesto en color azul. Vamos a hacer, por ejemplo, ahora suelos en general y en suelos vamos a decir lo mismo. Voy a crear la partida. Recordad que la partida se crea cuando ya tenéis la nueva línea disponible. Y voy a hacer una cosa aquí ahora un poquito más divertida. Como ya tengo los techos de la cocina calculado, podría volver a copiar la superficie del baño y la superficie de la cocina. Lo que voy a hacer ahora, lo que son techos de cocina y techo de baño que hemos calculado, podremos coger esta medición que ya está vinculada y volver a vincularla otra vez. Y además podemos seguir con la superficie de la habitación 1. Fijaros que yo estoy aquí en las mediciones detalladas, superficie habitación 2, superficie habitación 3. Y entonces yo ya empiezo a tener aquí los sumatorios de todos los suelos. Recordar, también se nos ha puesto en techo cocina el 13 en color azulito fuerte, porque esto venía de mediciones del capítulo de parámetros. En suelos he aprovechado que ya lo tenía vinculado para arrastrármelos y he acabado de completar con lo que son las superficies de la habitación para que veáis un poco también la utilidad que tiene después poder tener esta opción de localizar líneas vinculadas para ver dónde están yendo las cosas. Y ahora voy a crearme una que sea, por ejemplo, enyesados. Para el enyesado podemos hacer varias cosas. Vamos a hacerlo también en metro cuadrado. No voy a distinguir entre enyesados de superficies verticales y enyesados de superficie horizontal para lo que es el ejercicio este de enseñaros cómo funciona. Pero, por ejemplo, podíamos, dentro de enyesados, voy a decirle en el capítulo de parámetros superficies verticales. Probablemente si somos más rigurosos haciendo el presupuesto sí que lo pongamos. Y aquí ponemos en superficies verticales, vamos a trabajar con los perímetros. Vamos a decirle, quiero que aquí venga este perímetro. Perdón un momento que queda tapado. Quiero también este perímetro de la habitación 2. Lo voy a poner aquí. Y también me voy a copiar esta altura libre entre plantas. Y ahora veremos un poco cómo operaremos con lo que son los perímetros y esta altura. Voy a maximizar lo que es la ventana de mediciones detalladas. Vale, para superficies verticales, ¿qué tenemos que hacer? Pues la intuición nos dice, pues si tenemos el perímetro y tenemos altura libre, lo que vamos a tener que hacer es operarlo. Lo que voy a hacer, la primera cosa es, para que no me sume
esta altura libre, voy a poner en la casilla D que va a ser 0. Fijaros que ya en el total me lo ha descontado. Y lo que voy a hacer también es editar las fórmulas para que me haga el perímetro por la altura libre. Vamos a decirle que esto simplemente haciendo doble clic, entramos en la edición de una fórmula, es una edición bastante sencilla. Si estáis acostumbrados a Excel, es muy parecida, por lo tanto no vais a tener ningún problema. Y vamos a decirle que nos coja la medición que tiene en la casilla C sostenido. El sostenido siempre hace referencia a la casilla en la que estamos situados y que lo multiplique por el contenido de la casilla C4, sin ningún tipo de sostenido ni nada. C4 lo colocamos aquí. Y lo que hacemos es copiar esta fórmula en la siguiente línea también. Esto que lo podemos cortar y pegar sin ningún problema. Fijaros que ya tenemos los 45 metros cuadrados que tenemos en la unidad de medición. Veníamos de una unidad lineal. La unidad final en el total ha de ser coherente con lo que hemos puesto de etiqueta en la unidad de medición. Y la altura libre no está contando porque simplemente lo que hemos hecho ha sido anularla. Podríamos hacerlo de esta manera o podríamos decirle también con la fórmula, si nos gusta tener el 0 por medio, porque es un poco molesto, podríamos poner que multiplique la casilla C por 0. Fijaros que también hace lo mismo. Y acepto y puedo seguir, a ver dónde tengo aquí, y puedo seguir con los enyesados. Puedo seguir con los enyesados diciéndole que vamos a superficies de techo, simplemente ya con las superficies de habitación tal y como hemos hecho antes. Pongo aquí la medición, superficie de habitación 1, superficie de habitación 2, superficie de habitación 3, todas las que necesite. En cuanto lo acepto, yo tengo ya la medición de todos los enyesados. Podemos seguir haciendo este ejercicio. Sabemos que todo lo que hemos enyesado lo podemos pintar. Voy a hacer una partida de pintado. También va a ser por metro cuadrado, ya que voy a hacer una cosa mucho más rápida. Voy a decirle que dentro de todo lo que hemos enyesado lo vamos a pintar. Vuelvo a usar la primera opción, copiar vínculo de medición, pegar vínculo de medición. 106. Si somos un poco puristas o queremos ser muy puristas, vamos a restar los zócalos. Descontar zócalos. ¿Cómo descontamos los zócalos en este caso? Ya os digo también que hay que ser, estamos siendo muy puristas, pero lo haremos por el perímetro. Vamos a coger del capítulo paramétrico lo que es el perímetro de la habitación 1 y el perímetro de la habitación 2. Y si suponemos que tenemos un zócalo que hace 7 centímetros de altura, lo vamos a multiplicar por 0,07, pero además lo vamos a poner con un negativo delante, 0,07, para que nos haga el descuento de este zócalo. Esto ya es ser bastante purista, pero tenéis la opción de hacerlo. Fijaros que a partir de una superficie de enyesado, que es equivalente a una superficie de pintura menos los zócalos, pues ya lo tenemos. Si también somos más puristas, podríamos hacer un descuento puerta. Vamos a descontar 0,70 de 2 anchos de puerta, que corresponden con la habitación 1 y la habitación 2. De manera que aquí nosotros vamos construyendo nuestro presupuesto con las relaciones geométricas que hay entre las diferentes partes. Evidentemente, si yo aquí esta superficie de habitación 1 ahora es, vamos a ponerle 15 para que se vean las diferencias, la habitación 2 ahora tiene 14 y la habitación 3 le damos, por ejemplo, ahora no tendremos, pues la habitación 3 no existe en la siguiente fase del proyecto o la hemos eliminado o estamos estudiando alternativas, la podemos poner a 0 sin ningún problema. El baño vamos a decirle que sean 10 y vamos a hacerle 25 de perímetros o 20 de perímetro. La cocina la vamos a hacer más grande y la altura libre la vamos a poner a 3 metros ahora. Simplemente, en cuanto nos vengamos a la ventana de presupuestos, lo que hace nos va a hacer el recálculo. Fijaros que nos han cambiado las cantidades. Vamos a ver la parte de enyesados que estaban vinculadas con lo que es la altura. Fijaros, esta altura libre ya la ha actualizado a 3 y evidentemente todas las fórmulas se han actualizado. Esto es una forma, digamos, bastante rápida de, viendo las relaciones que hay entre las diferentes partidas de obra, ir aprovechando lo que son las mediciones básicas de metro lineal de perímetro, metro cuadrado de superficies, alturas libres. Con esto podríamos relacionar una buena parte de todas las mediciones.
Vale, correcto, estaba repasando un poco. Al crear la línea de parámetros, fijaros que no podemos poner el precio, simplemente ahí no tendrá. Hemos estado usando la forma de vincular que hemos visto en el primer bloque y comprobamos que las actualizaciones cambian. Vamos a ir a la parte de hacer estas vinculaciones con BIM. Me voy a hacer un capítulo nuevo que le voy a llamar 04 capítulo para parámetros BIM. Lo llamamos BIM y ya veréis un poco por qué lo llamamos de esta forma. Y luego ya María al último momento nos explicará cómo hacer también importando a partir de unas tablas de BIM. Yo voy a, como siempre, voy a decirle botón derecho. Primero lo creo, luego edito el capítulo y marco que va a ser un apartado para parámetros. Ya tenemos creado. Fijaros que nos aparece aquí y vamos a crear, no sé, bueno, igual usaremos el mismo. Para este parámetro BIM, yo lo que voy a hacer es voy a enseñaros el Excel que ya tengo más o menos preparado. Este Excel puede ser más o menos complejo, puede tener diferentes orígenes, pero fijaros que tiene ya como mucha información. Tiene pues planta 1, espesor forjado planta 1, espesor forjado planta 2. Hemos puesto unas alturas libres. Aquí en principio no habría problema para poner unas u otro de los parámetros. Aquí tendríais vosotros totalmente libertad. Una cosa importante es que esta medición, fijaros que es una medición directa, no es... Este dato es directo, no viene de un cálculo de fórmulas. Si vais a usar esta forma de importación y trabajando con Excel, sí que es importante que estas superficies que podáis ir calculando, veis, tenemos aquí superficies de habitaciones también, superficie de pasillo, los perímetros, es más completo del que yo he creado. Perímetro SEO, podemos también incluso poner cosas como tipo superficie solar, siempre y cuando esta superficie solar no sea una fórmula de Excel, o sea, tendríais que copiar y pegar el valor consolidado para que funcionase bien. Colocamos la unidad, nos inventamos unos códigos, puede ser el que queráis, o si no le ponéis código, perdón. Si no pusieseis código no pasaría nada. El código va bien porque nos permite hacer diferentes formas de ordenación, pero si no pusieseis código no pasaría nada porque el programa lo pondría automáticamente. Y ahora lo que vamos para cargar este capítulo de parámetros BIM, me lo he creado nuevo, podéis crear podéis crear tantos capítulos paramétricos como necesitéis, o sea, no está limitado a uno. Yo me vengo aquí, voy a decirle en la opción del menú BIM, voy a trabajar con lo que es la importación de mediciones multiplataforma. Aquí nos va a pedir qué archivo vamos a usar. Importante que lo tengáis cerrado el Excel porque si no os va a dar error de lectura. Voy a escoger este archivo de mediciones básicas, que es el que os he enseñado. Y aquí la parte importante viene ahora. Vamos a primero decirle dónde queremos que vaya por defecto. Queremos que vaya al camino ordinal 0104. Lo voy a poner aquí. 0104. Las filas a importar hay que revisar que no esté cogiendo la cabecera. Vamos a decir que sea de L3 hasta la 28. Como la 28 es un tema de calidades, voy a decirle que quiero solo hasta la 27. En este Excel podríais tener muchas cosas. Lo interesante es que la parte que importemos esté ordenada. Luego, si tiene cabeceras o alguna información más, podemos evitarlo y obviarlo. En todo caso, fijaros que voy a hacer grandes estas casillas porque me interesa que veáis lo que podemos mapear. Esta operación que vamos a hacer ahora lo llamamos mapeado, donde aquí vamos a escoger, queremos que esta columna sea los códigos de partida de obra. Esta columna con el desplegado vamos a pedirle que sea, a ver qué es esto, esto es la unidad de medición, aquí vamos a escoger que esta sea, esta cantidad la ponga en la casilla C. Recordar que C, D, E y F son las casillas definidas en la ventana de mediciones detalladas, y a esta le vamos a decir que esto sea la descripción de la partida de obra. Simplemente mapeando estos cuatro campos, podríamos tener más cosas en este Excel, pero no nos importa.
lo hemos acotado en filas a la A, B, C y D y en filas de la 3 a 27 y en columnas de la A a la D. Una vez lo tenemos, ya podemos decirle que vaya a importar toda esta información. Vale, vamos a ver qué ha importado en los parámetros. Fijaros, tenemos en el código de descripción de partida de obra, la medición creo que he hecho algo mal, no ha sabido identificarla y me ha puesto un interrogante, no hay ningún problema, podríamos cambiarla simplemente haciendo doble clic y le ponemos que son metros o en las superficies metros cuadrados. Esto lo podríamos cambiar siempre haciendo doble clic sobre la partida. Entráis en lo que es toda la información que tiene asociada a la partida. Nos ha cogido toda esta información, nos ha puesto la medición y a partir de aquí podemos volver a hacer las mismas operaciones. Lo único que tenemos este capítulo de parámetros BIM y podríamos, por ejemplo, vamos a suelos y vamos a hacer la misma operación. Vamos a borrar las que teníamos. Y vamos a trabajar, pues tenemos todo lo que son superficie de la habitación 1. Fijaros que nos ha puesto los códigos que teníamos, superficie habitación 2, superficie del baño, superficie de cocina, todo lo que necesitemos. Ahora las estoy copiando directamente y una vez la tenemos aceptado tendremos la importación. ¿Cómo podemos actualizar este capítulo de parámetros BIM? Tenemos dos formas. O venimos directamente al capítulo de parámetros BIM, hacemos doble clic sobre cualquiera de ellas y añadimos, por ejemplo, aquí podríamos añadir cualquier tipo de información de forma manual. En gris, estas celdas en color gris nos indican que viene de una importación BIM, es un código de color para que lo sepamos, pero digamos nosotros podemos aquí cambiar perfectamente esta medición, no hay ningún problema. Claro, es que aquí ya la hemos cambiado, evidentemente nos ha actualizado en la parte de medición del presupuesto. Y la otra forma sería volver a hacer una importación. Yo podría actualizar esta importación de manera que podría volver a cargar todas esas mediciones. Resumido, digamos, tenéis para el capítulo de parámetros hecho con BIM, creamos el capítulo en exclusiva, editamos el capítulo marcando apartado para parámetros, esto es exactamente igual que el punto anterior, y con el menú BIM importar mediciones multiplataforma, seleccionamos el archivo donde tengamos toda la información y lo mapeamos. Con lo cual es la única diferencia, aceptamos y ya volvemos a trabajar con las vinculaciones que hemos visto al principio de esta sesión y con la forma de trabajar en parámetros que hemos visto en el segundo punto. Ya, María, te paso el control y haces un poco el ejemplo, ya con un presupuesto un poco más de un modelo BIM, un poco más elaborado. Gracias, Xavier. Imagino que ya veis mi pantalla. Si ya veis mi pantalla, aquí ¿qué vemos? Vemos un presupuesto que yo ya tengo abierto, el cual tengo una serie de capítulos, subcapítulos, tenemos unos precios, no tenemos las mediciones. Como veis, tenemos unos envolventes, unos muros, unas fachadas, unos revestimientos horizontales o verticales, siguiendo un poco el ejemplo, único un poquito más elaborado. De hecho, este presupuesto es un ejemplo que os podéis descargar de la web de ITEC en Visual Cost, ya que es un presupuesto que nosotros le llamamos BILLELAC, el cual está en formato BC3 y en formato el modelo en IFC. Abriré el modelo, por tanto, en BIM abriré el PCQ BIM Beaver. Será mucho más visual ver
el modelo tal como lo tenemos. Ya sabéis que en TCQ os permite trabajar en cualquier programa de modelaje, siempre y cuando este se pueda exportar a formato IFC. Como vemos aquí a la derecha de la pantalla nos aparece este ejemplo. Repito, es libre, os lo podéis descargar, el cual aquí me indica, pues por ejemplo, este muro que yo he seleccionado, de qué se trata, y aquí me diría pues sus dimensiones, etcétera, etcétera. La manera adecuada de trabajar con un archivo en BIM, si ya habéis participado en alguna formación o en algún otro webinar, veréis que la forma ideal sería a través del menú BIM y la vinculación de partidas. Sería la manera más adecuada de trabajar. Pero bueno, para que veáis que los modelos BIM no siempre recibimos lo que nosotros necesitamos, al menos ahora en un principio, o no siempre recibimos lo que nosotros necesitamos en un momento dado, pues que veáis que es posible hacer también otras cosas. Voy a poner en pantalla las dos ventanas para que veáis tanto el modelo como el proyecto, y como comentaros también que yo de cualquier programa de modelaje, por ejemplo Revit, Archicad, Allplan, etcétera, yo en estos programas de modelaje me permiten exportar a diferentes tipos de archivo, como pueden ser TXT, pueden ser Excel, pueden ser DC3, e importármelos al programa TCQ. Por tanto, podríamos repetir lo que nos ha explicado Xavier hace un momento, ¿vale? Él se ha creado un Excel que venía de BIM, te puedes crear un Excel tú que puedes crear manualmente porque tus mediciones detalladas así lo haces, o podríamos crear un Excel también a partir de un IFC. Igual, si nosotros somos quienes hacemos el presupuesto, no recibimos el modelo original o no disponemos de programas de modelaje como puede ser Revit, Archicad, Allplan, además de la dificultad que tiene en la propia formación de estos programas. El caso es que nosotros, si recibimos un IFC, que es un modelo de intercambio, a través de un plugin me puedo generar un Excel incluso. Este Excel os lo voy a mostrar. Este Excel lo tendría aquí. A ver, perdón. Tengo preparado aquí. Veréis que es un Excel. Y os digo que se ha generado a partir de este modelo IFC, el cual tiene el ID BIM, que los que trabajáis en BIM ya sabéis que esto es súper importante para poder identificar el elemento en el modelo y que quede vinculado en el TCQ. Pero como veis aquí, pues puedo tener las diferentes mediciones, como pueden ser, como veis, metros cuadrados, volúmenes, áreas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto me viene directamente de este modelo IFC. ¿Qué vamos a hacer? Como os ha explicado Xavier, el Excel este tendré que tenerlo cerrado. Tendré que irme al TCQ y voy a repetir operación que ha hecho Xavi. ¿Qué ha hecho? Botón derecho del ratón, añadir capítulo. Y yo aquí en capítulo me puedo crear un capítulo que se llame capítulo de paramétricos. En este capítulo de paramétricos, una vez creado, si hacemos doble clic encima, le indicaremos que este apartado no es un capítulo al uso. Le indicaremos que es un apartado para parámetros. Digo aceptar. Esto le cuesta refrescar. A ver, vuelvo a abrir para que quede reflejado exactamente como debería verse. ¿Y qué veremos aquí? Aquí veremos lo siguiente, que en este capítulo, como ya habéis visto hace un rato, tiene un color diferente a los diferentes niveles y este engranaje indicándome que este capítulo es especial. Es tan especial que no solo me sirve para lo que ya habéis visto a través de Xavier, sino además este capítulo me sirve para que una vez que yo imprima mi proyecto, nunca se va a imprimir este capítulo. Si yo paso a un compañero este archivo TCQ, verá este capítulo, a no ser que yo lo borre, pero lo verá, no pasa nada. Pero si yo tengo que imprimirme mi presupuesto, mi estado de mediciones, etcétera, etcétera,
este capítulo tampoco se va a imprimir. Por tanto, también es importante que lo sepáis para no dar pie a confusiones que pudiera haber. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al menú BIM, importar mediciones multiplataforma, aunque repito, la ideal sería poder vincular este modelo a través de los objetos BIM con las diferentes partidas de obra de TFQ. Que no, bueno, diferentes formas de trabajar para dar diferentes soluciones. Me voy a este archivo, de manera que me abre esta ventana. Yo voy a buscar el Excel a este que habéis acabado de ver. Este es un poco más complejo que el que os ha mostrado Xavier, pero no pasa nada. Todo es posible. Y yo aquí pues voy a importarme una pequeña parte de este archivo. Puedo escoger la que yo quiera, ¿eh? O sea, yo aquí, por ejemplo, podría escoger, por hacer algo pequeñito, pues bueno, pues mira, aquí los muros. Yo le puedo importar desde la fila 168, como veis, 168, y podría importarme hasta la 181, por ejemplo. Podría hacer intervalos, todos a la vez a través de puntos y comas, etc. ¿Qué le voy a decir? Como veis, esta columna, esta de aquí, me indica que es el IDBIM. Bueno, como el IDBIM siempre es interesante tener, le voy a indicar que sí que me interesa importarlo. Si yo importo el IDBIM, de alguna manera también podrá quedar vinculado con el modelo IFC. Después, ¿qué me interesa? El área, me interesa los metros cúbicos. Pues, por ejemplo, en este caso diré, pues mira, me interesa el área, pues voy a importarme la C, que yo sabré que se trata de área. Y esta descripción me la llevaré como descripción, por ejemplo, de partida de obra, que siempre podéis probar. Si veis que como partida de obra no os interesa, porque como veis este Excel está sacado tal cual me lo permite el IFC, no un programa de modelaje que puedo configurarme yo todo esto mucho mejor, y no desde un Excel directamente, que también me lo puedo configurar que sea mucho más apto. Yo importaré. ¿Dónde me lo va a importar el programa? Por defecto me lo va a importar donde yo tengo seleccionado en este momento, que son los capítulos, que es este capítulo paramétrico. En caso de no encontrar el código de partida, como el Excel este, que era mucho más bonito, que nos ha importado Xavier, pues él se va a inventar los códigos. Si alguno de vosotros ya conoce esta utilidad del programa de importación de mediciones multiplataforma, pues ya verá que se trata de un código formado por una familia que empieza por E000 y él se inventará el resto del código, a no ser que yo lo cambie. Le doy a importar. Si tuviera mediciones, el programa por defecto siempre indica que mantendrá las mediciones añadidas manualmente, a no ser que yo desmarque esta opción. ¿Vale? El criterio por defecto siempre sería este. Y le doy a importar para ver qué pasa. Y me importará este intervalo. Aquí me indica que, bueno, que se ha tenido que inventar el código de la partida porque no existía. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me ha creado esta partida. Yo he creado solo los muros de contención y, como veis, es un capítulo paramétrico que, como ya os he indicado, Xavier, este capítulo no dispone de precio. ¿Por qué? Porque no nos interesa el precio, nos interesa tan solo la medición. En este caso, la medición detallada. La medición detallada, la cual me indica con cada uno de estos IDBIM, cada uno de estos elementos. De hecho, si yo fuera al modelo, disculpar, porque aquí necesito poder ver la pantalla de dos a la vez, y si no, no se aprecia correctamente. Y aquí pues veréis cómo aquí podré ver los diferentes detalles dependiendo de qué muro se trate. Por tanto, teniendo el IDBIM, me quedaría igualmente vinculado al modelo IFC. Por tanto, importante para dar diferentes soluciones a diferentes problemas que puedan acontecer. Seguimos con los paramétricos. Si seguimos con los paramétricos, ¿qué tendría que hacer? Pues imaginaros que estos muros de contención, me interesa hacer un revestimiento vertical. Y en este revestimiento vertical, pues como veis tengo la pintura. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí necesito más pantalla. Lo mismo que ha hecho Xavier. En visualizar voy a ver en la vista clonada.
¿Por qué? Porque es la manera que tengo de poder ver el mismo presupuesto dos veces y poder trabajar. De manera que si yo tengo estos paramétricos, yo podría ir a la medición detallada de la pintura vertical de estos e indicarle que me interesa vincular todo esto de aquí. Le digo aceptar y como ya os he explicado Xavier, cuando me pinta de color azulito en negrita, esto me indica que esto crea una vinculación. ¿Qué pasaría si este modelo hay modificaciones? Si hay modificaciones que pueden ser a nivel de presupuesto o ya una vez que hemos iniciado la obra y estamos en el seguimiento económico y certificación y han habido modificaciones en la medición, pues ¿qué podría pasar? Que yo tuviera que importar de nuevo este listado. De manera, lo voy a simular, que aquí yo podría tener pues diferentes datos, porque han cambiado la historia, el modelo es relativamente distinto y todo esto cambia. Le doy a aceptar, yo lo he hecho manualmente para no marearos tanto, pero esto podría importarlo de nuevo con un nuevo archivo Excel que me he podido volver a generar desde el archivo IFC del modelo. Acepto y evidentemente esto me cambiará la medición y por tanto la vinculación que tengo. Al igual que ha hecho Xavier, si yo quisiera aquí añadir un porcentaje de lo que yo considere, ya sea origen o parcial, yo aquí le podré indicar lo que yo quiera, independientemente de lo del resto. Esto pueden ser, como ha comentado él, en las tierras, podrían ser esponjamiento, pero ahora yo podría poner mermas, ¿vale? Las pequeñas mermas que puedo hacer al hacer el pintado del paramento vertical. Le digo aceptar, que vuelven a haber cambios, no pasa nada. Aquí en los cambios, para que volváis a ver, si vuelvo a ver el detalle de esta medición, como veis, aquí comprobamos que me he añadido las mermas, esta vez con la vinculación. Evidentemente, si me ha modificado, pues modificada. ¿De acuerdo? Pensar que los paramétricos, como ha indicado también Xavier, puedo crear más de un capítulo si así os es más fácil tenerlo repartido y no crear dificultades. Y siempre en un momento dado se puede borrar. Que borremos un capítulo paramétrico en el cual tengo una medición que ha sido vinculada a diferentes partidas, no pasaría nada. No pasaría nada, no lo voy a hacer por no cargarme, por si tenéis preguntas y tal, pero entonces el programa lo que haría es preguntarme si quiero eliminar solo la partida que yo estoy eliminando o además quiero eliminar el vínculo que está asociado, ¿vale? Siempre tenéis esta opción. De todas maneras, como sabéis, siempre haciendo copias del archivo, pues nunca os pasará nada. ¿Vale? Y como he importado también el ID BIM, porque así me lo he podido generar, queda vinculado con el modelo IFC, que este modelo IFC que me han podido traspasar, ¿vale? Sin necesidad de tener que trabajar con programas de modelaje en directo. Esto formaría parte, pues, está claro, de otro webinar o de otra formación. Si os parece, os damos paso a las preguntas. Yo creo que Xavier y yo hemos explicado más o menos todo lo que acontecía a los presupuestos paramétricos, que como veis está ligado directa e importantemente con la vinculación de partidas. Y pues nada, mandáis vosotros, hacer vuestras preguntas y decir. Aquí me preguntan que Esther, que el presupuesto ejemplo si está colgado en algún sitio. Sí, si tú vas a la web, por hacerlo fácil, si vais al buscador, a la lupa, buscar Visual Cost,
que Visual Cost es el programa que nos permite poder ver archivos BC3 y además si están vinculados con un modelo IFC, verlo todo. Aquí tendréis el ejemplo que he utilizado. ¿De acuerdo? Si no, cualquier cosa me lo comentas, ¿eh, Esther? Bueno, Esther o quien sea, por supuesto. ¿Cómo se exporta el IFC a Excel? También es otra de las preguntas. Esther, no te lo puedo demostrar ahora en directo porque es necesario tener un plugin que yo en esta máquina no lo tengo. Pero si como sabéis, el TeamViewer tiene un plugin store. Gracias a este plugin store nos permite hacer otras muchas cosas como puede ser este Excel que os comentaba, ¿eh? Pero es necesario tener el plugin y yo no dispongo de él en esta máquina para poder demostrarlo en directo, ¿eh? Como otros muchos. Caray, ahora no lo encuentro, pero está por aquí, ¿eh? El plugin no es gratuito, Esther. Me preguntas si es gratuito. Ah, sí, mira, lo tengo escondido aquí el Excel. El plugin no es gratuito y esto es cosa de los dueños del BeamViewer, ¿eh? Nosotros somos CCQ y ellos son BeamViewer. A ver, aquí también nos comenta si el texto de la partida, además del IDBeam, se añade algún texto más, se mantendrá la relación con el objeto del archivo IFC. Sí, porque yo el IDBeam no lo he colocado como texto de la partida, ¿eh? Lo he colocado expresamente como un IDBeam. O sea, os lo vuelvo a mostrar si no ha quedado claro, quizá lo he hecho muy rápido. Os lo vuelvo a mostrar, ¿eh? Yo me voy al archivo TCQ, me voy, ay, perdón, me voy a BIM, importar mediciones multiplataforma, voy a importarme, perdón, de nuevo el mismo Excel para no despistar. Y cuando yo he visto aquí que era el IDBeam, yo no le he indicado que era el código en la descripción de partida o el texto de la medición detallada. Le he indicado directamente que se trataba del IDBeam. Por tanto, cualquier otro texto de descripción de partida o descripción de medición detallada debería quedar claro, ¿eh? Por tanto, no hay ningún problema. Además de texto de medición detallada, el programa nos permite importar hasta 3. Uy. Hasta 3. A ver, si fuera el texto de medición detallada. Ostras, a ver, estoy en una versión beta, disculpar, porque aquí debería haber texto 1, texto 2 y texto 3. Y veo que aquí, mira, ¿ves? He detectado un error antes de que se publique. ¿Vale? Pero aquí hay el texto 1, texto 2 y texto 3. Si no, dejaré de aquí un rato a Xavi que él pueda compartir su pantalla que tiene la versión comercial y os demostrará que hay estas 3 opciones de texto en la medición detallada, ¿eh? Una para descripción de partida de obra y 3 opciones para el texto de la medición detallada. Y el IDBeam es algo totalmente independiente, o sea, por tanto no molesta para nada. ¿Más preguntas que tengáis que realizarnos? Sí, aquí me comentan que añade el IDBeam al texto de la línea de medición. Sí, la añade, ya verás, si voy a verlo, esta que ya la tengo añadido, ¿veis? Me ha añadido pero no molesta a nivel de texto, porque yo puedo añadir hasta 3 textos diferentes, sumar, o sea, concatenar 3 textos en la medición detallada, independientemente del IDBeam, que es imprescindible para que me pueda detectar y el elemento en el modelo, que esta es la gracia de poder hacer BIM. Bueno, como veo que hay bastante interés en estos temas de BIM, recordaros que el próximo día 2 de junio a las 4 de la tarde hacemos un webinar para auditar modelos con presupuestos en OpenBIM.
O sea, con lo cual os puede interesar mucho también hacer una sesión de 1 horita, también como esta, con lo cual también os puede ver que esto tenéis bastante interés en este tema. Sí, me comenta, a ver, también que aunque estén los 3 textos de la medición detallada, además puede añadir el IDBIM. Sí, sí, no, no hay problema. Esto ya hace tiempo que lo tenemos implementado, por tanto, esto no tendréis ningún tipo de nada, o sea, tranquilamente. Aquí me comentan también el programa, la opción de cabecera. A ver, si la última versión de TCQ comercial, si no pasaré la pantalla a mi compañero, porque como tengo una versión que no es la comercial, aquí tengo diferentes cosas de las que podéis ver vosotros. ¿De acuerdo? Dejo de compartir mi pantalla, Xavi, si te parece. Sí. Y él os podrá mostrar la versión comercial, porque vemos cosas distintas. He dejado de mostrar mi pantalla, ¿verdad? Le he dejado en pausa. Sí. ¿Me haces presentador? Sí, sí. Vale, Debería ahora funcionarte ya. voy a compartir, mostrar mi pantalla. Vale. De hecho, yo tengo instalada la versión comercial, cualquiera de la que podéis tener vosotros. María trabaja con una beta para hacer pruebas de cosas nuevas. Y fijaros que a mí me aparece el texto, concatenar con texteu y concatenar con texto 2. Aparte de que si yo le pongo también el IDBIM, lo que hace es me lo pondrá también. De manera que aquí tenéis las opciones de no perder toda esta información. Esto va a funcionar como concatenación de textos, de manera que podemos poner el texto que realmente necesitemos a partir del IFC que tenemos o a partir de la tabla de Excel que tenemos. Preguntaban también por el concepto cabecera que tenemos en... Preguntan también por la cabecera, por el menú cabecera, Xavier. Lo digo, como tienes tú compartida tu pantalla, será mejor que lo expliques tú. En las columnas, Sí. las opciones, hay una cabecera, es una de las preguntas, ¿eh? No se te escucha, Xavier. Creo que tienes problemas con el micro. Deja desmutear. Ahora. Ahora. No me dejaba desmutear. Bueno, las cabeceras tenemos la línea 1 que va a ser siempre la fila en la que vamos a hacer nuestro mapeado y podemos obviar lo que son las cabeceras colocándole a partir de qué intervalo queremos, de manera que estas opciones de menú aquí no veremos ninguna de las cosas que aparecen por aquí. Vale, sí. Esta opción, supongo que te refieres en esta opción de cabecera. Esta opción de cabecera lo que nos permite hacer es una cosa bastante interesante, que es que si nosotros la marcamos aquí, después en cuanto vamos a las mediciones detalladas, nos permite agrupar colecciones de IDs o de GITs que compartan la cabecera, de manera que podemos tener unas listas más ordenadas en cuando tengamos las mediciones detalladas.
Estáis en Bueno, silencio veo los que no. dos. No, yo no, estoy Vale. en micrófono abierto, ¿eh? Por tanto, yo creo que hemos respuesto todas las preguntas. De todas maneras, si tenéis alguna duda, si Xavier nos pone la cabecera final del PowerPoint, veréis nuestros contactos por si hay alguna cosa que os podemos ayudar y poder atenderos y mejorar entre todos el programa. Muchas gracias por vuestra atención. Os invito a que visitéis nuestro canal de YouTube, en el cual se van colocando todos los webinars que vamos realizando. Comentaros también que en unos días, unas 2 semanas, tenemos un webinar también sobre el Visual Cost. Por tanto, aquí veréis también muchas opciones que tenéis que nos permite el programa y además desde un programa gratuito como es este Visual Cost. Deciros también que después de esta sesión recibiréis una encuesta que os pedimos por favor para poder ir mejorando, que la respondáis, y en unos días recibiréis el link con el vídeo ya grabado de esta sesión. Cualquier cosa, ya sabéis dónde encontrarnos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos.